Les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 40, versículo 1 al 3. Salmo 40, versículo 1 al 3. Es un versículo muy conocido, muy citado, y esta noche el Señor nos va a hablar a través de su palabra por medio de este texto. Así que les invito a que hagamos lo que nos corresponde a nosotros por la responsabilidad humana que todos tenemos. Es de llevar nuestros pensamientos cautivos bajo la obediencia de Cristo, de tal manera de que no nos distraigamos, de tal manera de que no estemos pensando en otras cosas. Yo sé que hay preocupaciones, sé que hay aflicciones, sé que hay momentos difíciles, pero mis amados hermanos, cuando Dios nos habla, todos debemos escuchar su voz. Por eso es que les invito a que posterguen sus pensamientos, y vamos a meditar y escudriñar la palabra del Señor. Si alguien misericordioso me alcanza la banqueta después, mejor. Uno solo. Gracias, porque me voy a cansar. Estoy recién con mi compañero acá. Gracias a los hermanos por sus oraciones. Gracias. Y gracias por la paciencia que han tenido conmigo. Vamos a leer estos versículos. Capítulo 40 del Salmo, versículo 1 al 3. Vamos a leerlo juntos, Vamos a leerlo juntos, en voz alta. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán y confiarán en el Señor. Amén. Vamos a leerlo ahora, pero sí en voz alta. Vamos a leerlo juntos, en voz alta. La palabra tiene que resonar en este auditorio. Vamos de nuevo, fuerte. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán y confiarán en el Señor. Amén. En estos 3 versículos de un capítulo muy hermoso, podríamos rescatar algunas cosas importantes. En tan solo 3 versículos podemos encontrar muchos principios acerca de la obra magnífica de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que podríamos preguntarnos qué representa el pozo de la desesperación, qué representa el lodo cenagoso o pegajoso, qué significa que Él oyó mi clamor y se inclinó a mí, qué quiere decir que Él me hizo sacar del pozo de la desesperación y cuáles son los resultados que hemos obtenido de esta obra magnífica de Dios. Seguramente tenemos muchas veces la tendencia de versículos tan conocidos como estos, de quizás quitarle importancia. Y a veces pensamos que una revelación es algo que nunca lo había visto en un versículo, pero esto no es así. Toda la palabra es inspirada por el Señor. Hasta una coma puede ministrarnos el Señor con su palabra. Así que vamos a meditar en esta noche acerca de esto. Pacientemente esperé a Jehová. Así comienza diciendo, pacientemente. ¿Usted es paciente, hermano? A veces aprendemos a ser pacientes, pero la paciencia no tan solo es una virtud, sino que también forma parte, como dicen las Escrituras, del fruto manifestado del Espíritu Santo, ¿sí? Entre todas las manifestaciones figura la paciencia. Pero saben, hermanos, uno no puede tener paciencia a menos de que sepa
seguramente y que tenga una certeza absoluta de que lo que espera es favorable. Por ejemplo, si yo tuve que ser paciente para esperar que el médico me atendiera, es porque yo estaba convencido de que el médico iba a hacer una buena tarea. Por eso es que me quedé. Cuando tenemos que ir a cobrar el sueldo o un cheque o un haber en un banco, y últimamente son unas bendiciones tremendas ir a un banco, ¿no? Tanta gente que hay en un banco. Pero cuando uno va a cobrar algo, un beneficio, es natural entender de que pacientemente tenemos que esperar hasta hacer efectivo el cobro, porque sabemos que lo vamos a recibir. Uno no puede ser paciente con algo que no sabe si lo va a recibir, sino que ahí es donde entra la impaciencia. Pero la Escritura nos está mostrando acá un cuadro. David dice, pacientemente esperé a Jehová, esperé al Señor. Damos por hechos de que toda la humanidad en algún momento tiene que resignarse. En algún momento toda la humanidad tiene que entender de que no puede hacer nada sin Dios. Muchas veces enseñamos esto, de que el Dios que ha permitido expresar todas las cosas por dualidad, podamos nosotros entender que no podemos vivir sin Dios. Dios hizo todas las cosas en dualidad, así como una semilla no puede crecer sin la tierra, un pez no puede nadar o vivir sin el agua, o un ave no puede vivir sin el aire para volar. El hombre no ha sido creado para estar separado de Dios. Dios lo creó a la imagen suya y su semejanza. Por lo tanto, la causa del pecado ha hecho una separación entre Dios y el hombre, y por esa razón es que el hombre, separado de Dios, lo único que hace es arruinar minuto a minuto su propia vida. ¿Por qué? Porque el pensamiento del hombre no es el pensamiento de Dios. El hombre cree que está haciendo las cosas bien, pero en realidad lo que está haciendo es cada día destruirse más, cada día acelerarse a su propia condenación. Entonces, ¿qué resalta la Escritura? ¿Qué enseña la Escritura? De que es bueno confiar en Dios, es bueno tener paciencia en Dios, es bueno esperar en Dios. Y una de las cosas que produce el ejercicio de la paciencia es cuando tenemos convicción en quién esperamos. En este mensaje expositivo, vamos a usar la Escritura. Hoy vamos a usar un poquito bastante, ¿sí?, la Escritura para que podamos extraer muy ricos principios de estos 3 versículos. Vamos a ver primeramente Lamentaciones, capítulo 3. Les recomiendo que busque una piolita como esta que tiene su Biblia. ¿Sí? Casi todas las Biblias la tienen, si es que no la arrancó ya. Bueno, póngala en el Salmo 40, porque vamos a trabajar sobre el Salmo 40, pero vamos a ver en distintos textos en esta Escritura. Vamos a ir al libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25, dice así la palabra del Señor. Bueno es Jehová a los que en Él esperan. Bueno es Jehová a los que en Él esperan. Lamentaciones está después de Jeremías, para los que no lo encontraron todavía. Dice el versículo 25. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Y dice el versículo 22, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Si es Dios el único que puede salvar mi vida, si es Dios el único que puede transformar mi vida, el único que puede cambiar el estado de mi vida, David comienza diciendo este primer principio: pacientemente esperé a Jehová. Ahora, en la vida del cristiano muchas veces tenemos muchos niveles de impaciencia. Y esos niveles de impaciencia se da porque nosotros decimos, sí, confiamos en Dios, creemos que Él lo hará, pero no llega la solución. Y yo me preguntaba, incluso mientras estábamos cantando y meditaba, ¿habrá aquí esta noche hermanos que cantan solamente de labios porque no sienten nada? ¿Habrá hermanos que están luchando con esa frialdad espiritual? ¿Habrá personas que a lo mejor están aquí como el último esfuerzo que hago para ver qué pasa con mi vida espiritual? Probablemente sí. Todas estas cosas deben ser respondidas con buscar pacientemente en el único que puede transformar,
en el único que puede cambiar tu vida. Es Jesucristo, el único, no hay más. Romanos capítulo 8, versículo 24, el apóstol Pablo hace referencia a que a causa de esta paciencia recibimos la salvación. Romanos capítulo 8, versículo 24 y 25, dice así la Escritura: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperando lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Muchas veces no vemos la salida, muchas veces no vemos la solución, pero hay algo en nosotros que nos dice: ya vamos a salir, ya vamos a salir de este momento. ¿Es un momento difícil? Sí. ¿Es un momento de angustia? Claro que sí. ¿Es un momento de grandes pruebas? Por supuesto, pero ya va a pasar. Hay algo en el corazón de aquel que espera solamente en Cristo, que siente de que ya va a pasar, que tiene que cambiar, que en algún momento la solución va a llegar. Por esa razón, David dice: pacientemente esperé a Jehová. Luego dice en el capítulo 40, el segundo principio, dice: y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Acá vemos claramente nosotros un cuadro profético de la encarnación de Cristo, el Verbo de Dios, el Salvador. ¿Cómo es que Dios se inclinó hacia mí para traerme salvación? Es que haciéndose hombre, viniendo a este mundo, viniendo a morir, viniendo a rescatarme de mi vana manera de vivir. Es Él el que se inclinó a mí, el Rey Todopoderoso, el Dios eterno, el Creador de todas las cosas. Él mismo, Señor, es el que se inclinó a mí. Fíjense ustedes que en este mundo no vamos a encontrar por lo general personas de alto rango que se inclinen ante una persona de menor nivel. Pero acá vemos nosotros que aquel Dios único y verdadero, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él se humilló a sí mismo y vino a morir y dar su vida en rescate por cada uno de nosotros, por su iglesia. Por esa razón encontramos que pacientemente esperé al Señor. Él oyó mi clamor, Él se inclinó a mí. Estamos hablando de que no es algo futuro, algo que va a pasar. Cristo la segunda vez que venga no va a venir a morir por sacrificio, sino que va a venir como Rey a juzgar. Pero lo que entendemos nosotros hoy, en el día de hoy, es que Jesucristo ya vino, Él ya trajo la solución, Él ya trajo la justicia, el Señor ya manifestó su amor y ya manifestó su obra, y por esas razones que nosotros podemos entender de que cada vez que nosotros clamamos al Señor, Él nos garantiza escuchar nuestra oración. Usted conoce el famoso versículo de Jeremías 33:3, ¿se acuerda? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí encontramos nosotros una verdad bíblica. Él se inclinó a mí. Él es el que determinó venir a tu auxilio. Él determinó a venir a tu ayuda. Él vino a salvarte. Él vino a dar una transformación total en tu vida. Por eso es que vemos que en tan solo 3 versículos podemos encontrar una herramienta tremenda para evangelizar, tanto aplicándola a nuestras vidas como para compartirle a otras personas también. Porque saben, hermanos, hay muchas personas que están desesperadas porque no tienen esperanza. Hay muchas personas que recurren al suicidio porque no tienen ninguna esperanza. Y la palabra de Dios es muy clara como dice, cuando dice en Romanos capítulo 10, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Quién les va a hablar de esta verdad? Amados hermanos, nosotros podemos entender que la única manera que podemos esperar en Dios y esperar la manifestación de su obra redentora, su obra de salvación, es cuando sabemos y tenemos esperanza de que no importa cuánto tiempo sea
en que no llegue todavía la solución, sabemos que Dios no miente y Él vendrá a socorrerte. Esa verdad es la que hace referencia, se inclinó a mí. El Señor se inclinó a ti. Él es el que descendió, Él es el que se encarnó, el que padeció, el que no cometió pecado, pero por nosotros el Padre lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Aquí encontramos una verdad que a veces no la podemos entender. Él vino a meterse en ese pozo cenagoso, de lodo cenagoso, para rescatarte. Eso es un mensaje glorioso y magnífico de la presencia del Señor. El problema no es que no clamamos, sino que cuando estamos en dificultades buscamos muchas alternativas y al último nos acordamos de Dios. Esa es una tendencia natural de querer, como dice la propaganda, llame ya y obtenga ya lo que necesita. Para eso no hay paciencia. ¿Se ha dado cuenta usted que los productos que más están mostrando y enseñando en la televisión es inminente, urgente, instantáneo, rápido? ¿Por qué? Porque la gente no puede perder el tiempo. En mi época, algunos se deben acordar que había una famosa propaganda del té de la Virginia, ¿se acuerda? ¿Y cuál era el eslogan? Me tomo 5 minutos y me tomo un té. Hoy 5 minutos es una eternidad, no podés perder 5 minutos para tomar un té. ¿Se da cuenta? Porque vivimos en un régimen, en un ritmo de vida tan acelerado, tan alocado que la gente no se da cuenta que está cada vez peor. Pero ¿qué encontramos nosotros? La palabra. La palabra nos habla de una paciencia. La palabra nos habla de que sabemos que Dios inclinó su oído. Él escuchó mi clamor. Y por esa razón es que nosotros podemos decir, Señor, ante las circunstancias, ante las dificultades, ¿qué hay que hacer? Buscar al Señor. Si tengo traumas, quiero buscar al psicólogo. Si mi problema es mayor, quiero buscar al psiquiatra. Si tengo problemas financieros, quiero tratar de buscar a algún prestamista, alguien que me ayude. Si tengo problemas de pareja, y bueno, Señor, yo sé que tú me escuchas, pero acá hay una que tira carta que dice que hace unión de pareja inmediatamente. ¿Cuánta gente tiene ese problema? ¿Cuánta gente manifiesta un problema de continuo? ¿Por qué? Porque cuando ha probado de tantas cosas se ha dado cuenta que ninguna de esas resulta. Ahora, ¿estoy hablando a cristianos? Sí. Y estoy hablando a cristianos que también muchas veces han buscado las alternativas cuando el Señor dice que Él oyó tu clamor. Él es el que escucha tu clamor. Y como decía la otra vez, ¿saben, amados hermanos? Dice la palabra que el Señor mismo te dice, podés acercarte con toda confianza hasta el mismísimo trono de la gracia. El mismísimo trono de la gracia. ¿Para hallar qué cosa? Gracia y oportuno socorro. Nadie va a dar lo que tú necesitas, solamente Jesucristo. Nadie puede satisfacerte en este mundo, ni en la eternidad, si no es Jesucristo. Y cuando Cristo satisface a un hijo de Dios, Dios Padre es glorificado, ¿sí? Amén. ¿Sí, Ángel? Allá, ¿sí? Veo que se están riendo, ¿sí? Presten atención, presten atención. Es necesario que Dios te hable hoy, ¿sí? Si no me perturban a mí. La palabra de Dios dice, se inclinó. Meditemos por un momento. ¿Con qué necesidad tendría Dios, el soberano, de inclinarse a mí? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor se inclinó a mí? Nunca vamos a entender lo que mueve el corazón de Dios, porque eso pertenece a un amor incondicional. Porque, amados hermanos, muchas veces nosotros hacemos cosas simplemente por emociones. Soy amigo de aquel que me quiere, pero si me cambió la cara inmediatamente ya no es más mi amigo. Dios no actúa así. Dios actúa por legalidad
Y la Biblia lo expresa en Ezequiel 36, que lo hago por amor de mí mismo, dice el Señor. ¿Saben qué es lo que más nos conviene a nosotros? Tener un Dios que Él se ama. Porque Dios se ama tanto que ese amor egoísta no lo hace para Él, sino que nos incluye a todos nosotros. Porque cuando Él ve a sus hijos felices, cuando Él ve a sus hijos que están satisfechos en Dios, cuando Él ve a sus hijos que sienten recreándose permanentemente su espíritu en lo que Él te da, Dios Padre es glorificado. Y en eso debemos nosotros decir: gracias, Señor, esta verdad no la puedo cambiar. Esta verdad no la puedo mover. Esta verdad, Señor, me hace sentir bien. Y la palabra de Dios dice esto. Mire lo que dice el Salmo 34, 18. Dice la Escritura: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cuando alguien clama al Señor, está demostrando humillación ante Él. Está mostrando un quebrantamiento. Por naturaleza, muchas personas dicen: yo puedo solo, no necesito ayuda de nadie. Esa no es otra cosa más que el corazón de un hombre soberbio. Cuando alguien sabe que está limitado, siempre va a buscar la ayuda de alguien que lo puede ayudar, de alguien que le puede dar un consejo. Ese es el principio que el Señor nos está enseñando. Pero la Escritura nos enseña de que debemos buscar al Señor porque Él se inclinó a mí. Ahora, ¿qué dice el versículo 2? Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Esa palabra desesperación también está traducida como el pozo de la destrucción, hermanos. Muy bien, algunos dicen que esta era una idea figurativa de que cada uno cava su propio pozo, ¿sí? Cada uno cava su propio pozo. Y que el lodo cenagoso es las consecuencias pecaminosas mías. Que mientras más voy pecando, más voy llenando ese pozo de mi propia consecuencia. No estaría tan descabellada esta interpretación. También otros hablan de la tipología de un pantano, una arena movediza, que mientras yo estoy allí y más intento moverme para salir, es cuando más me estoy hundiendo. Otros dicen que David estaba usando el ejemplo de lo que sería un pozo, un lugar de suciedad de las cárceles, donde todas las necesidades y todas las defecaciones iban a ese lugar. Es como un pozo ciego, ¿lo vio? A veces en el campo, en algunos lugares que tienen letrinas, usan pozos ciegos. Cavan pozo y allí es el depósito de toda la suciedad. Bueno, algunos toman la interpretación de estas maneras. Pero lo que podemos ver acá, que las tres cosas nos muestran un claro panorama de la situación del hombre. El problema de cada uno es que muchas veces estamos viviendo en nuestro estilo de vida que pensamos que yo puedo salir solo de la situación, como que yo puedo salvarme solo de esta situación, pero lo único que estoy haciendo es ensuciarme peor, hundirme peor. Ahora, ¿qué hace una persona hundirse peor? Por ejemplo, cuando somos tolerantes con el pecado. Cuando nos habituamos con el pecado y Dios es el que aborrece ese pecado, muchas veces el hábito de esa persona hace simplemente de que se acostumbre a ese pecado. Por ejemplo, vivir en el siglo XXI con la legalidad de la santidad que Dios nos demanda en su palabra es muy difícil. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera el sentido moral ha quedado en la familia o en la conciencia de la persona. Hoy hemos sido testigos de cómo nuestra presidenta avaló, siendo madrina de un bautismo, de un matrimonio igualitario. Y un motivo para toda la nación de orgullo. Pero sin embargo, la voz de la iglesia está en contra, porque la Escritura sí lo dice. Pero fíjense en ustedes, si alguien en este momento sale a refutar de que eso está mal porque Dios así lo dice, no van a ser aplaudidos, no van a ser aceptados, sino todo lo contrario. Fíjense en ustedes de que, por ejemplo, hoy se preguntan, ¿qué tiene de malo que una pareja conviva y no esté casada si todo el mundo lo hace así?
¿Se da cuenta? El criterio de todo el mundo no es el criterio de uno solo. Y nosotros fuimos salvos por uno solo, no por todo el mundo. Nuestra vida depende de aquel que nos salvó. Y Él puso sus leyes. Pero ¿qué pasa? Cuando yo me habitúo al pecado, cuando lo hago un hábito, cuando lo hago una forma de ser, cuando lo asumí como normal, la sexualidad, la promiscuidad, el mal uso del dinero, el robo, la mentira, la estafa, podemos hablar de muchísimas otras cosas. Esas cosas, cuando en la persona han quedado asumidas como ¿qué tiene de malo? O yo soy así y así me iré a morir, o después de todo no soy tan malo. Esos pensamientos que se meten en la vida de la persona son lo que termina haciéndose cada vez más y más pegajoso, cada vez más y más destructivo. Ese es el cuadro de este versículo. Hasta cuando alguien te hace entender que no es así, que estás haciendo mal, que está todo mal delante de los ojos de Dios, que no puedes seguir así, que necesitas identificar tu pecado, que necesitas entender que por más que tu conciencia te diga no, estás bien, nunca tu conciencia va a decirte que está bien, porque la ley del Espíritu, la ley de Dios está escrita en el corazón de todos los seres humanos. Y su conciencia, como dice Romanos 2, 14 y 15, su conciencia los testifica contra ellos, defendiéndolo o acusándolo. Toda persona sabe que robar está mal, no hace falta que sea cristiano. Toda persona sabe que cometer abuso sexual está condenado por Dios y no hace falta que sea cristiano. Por eso vemos nosotros de que el hombre necesita entender cuál es su estado pecaminoso para entonces decir, necesito que alguien me saque de este estado. Necesito que alguien pueda sacarme de este estado, de esta manera de vivir. Y acá es donde encontramos nosotros que muchos piensan que pueden salir adelante solos, pero necesitan clamar al Señor. Señor, yo no puedo vivir así. La providencia de Dios para librarnos es la que muestra aquí David. Él dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. La providencia que vemos acá es que Dios utilizó su brazo fuerte, su brazo salvador. Y cuando nosotros empezamos a ver qué quiere decir la palabra acerca de que Dios usó su brazo poderoso para salvarnos, está hablando todo de Cristo, hermanos. Para los que están anotando, simplemente anoten la cita. Yo le pedí a Eduardo por una cuestión de tiempo de que él lea los versículos, pero vamos a ver que cuando la Biblia habla de brazo, ¿de quién está hablando? Primero vamos a ver lo que dice Isaías 51:5. ¿Qué dice allí, Eduardo? Muy cerca está mi justicia, ya ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. En mí esperarán los de la costa, en mi brazo ponen su esperanza. Muy bien. ¿Quién es el brazo del Señor? Es Cristo. Acuérdense, dice, en mis brazos juzgaré a los pueblos. Acuérdense de Mateo 25, pondrá a su derecha a las ovejas y a su izquierda a los que son reprobados. Fíjense ustedes de que proféticamente ya está hablando del brazo de Dios como Cristo. ¿Qué dice el capítulo 52:10? Dice la palabra de Dios, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. ¿Verán de quién está hablando? ¿Quién es el que trae salvación? ¿Quién es el que fue mencionado en todas las naciones? Jehová desnudó su brazo. Está hablando de Cristo triunfando en la cruz del Calvario. Y de Isaías 53:1, ¿qué dice? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Está hablando de Cristo. Sobre los que hemos sido salvados es porque hemos creído el anuncio y porque se ha manifestado el brazo de Jehová para salvación. Está hablando de Cristo. Por eso es que me hizo sacar del pozo de las desesperaciones Cristo viniendo a tu ayuda. Cristo tomando tu lugar y muriendo a la cruz del Calvario.
Cristo siendo el intercesor, el mediador entre Dios y los hombres. Cristo trayendo la reconciliación que necesitamos. No hay otra cosa. Las religiones no existen, no alcanzan para llegar. La vida moral tampoco, porque yo puedo ser un hombre muy moral, pero el hombre no puede hacer nada para salvarse. Es Cristo el único que trae la salvación. Es Cristo el único que hace que la vida de una persona salga del pozo de la desesperación. Si vieras esta noche que en medio de tu pantano, que en medio de ese barro cenagoso, que es el pecado que cada vez te oprime más, que te está quitando el gozo, que sientes cada vez más frialdad espiritual y que se te ha cruzado por la cabeza ni siquiera congregarte en ningún lado, déjame decirte, Cristo es el brazo salvador de Dios. Es el único que puede sacarte. Es el único que tiende sus brazos para sacarte de tu estado. Ahora, también nosotros vemos que el brazo habla de Cristo, pero también la Biblia habla de la mano. ¿Y quién es la mano según la Escritura? Fíjense lo que dice Juan capítulo 10, versículos 28 y 29. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso está diciendo Jesús. Mi Padre que me las dio, mayores que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién es la mano del Padre? Cristo. ¿Por qué? Porque dice primero, nadie la podrá arrebatar de mis manos. Y esas ovejas son las ovejas que mi Padre me las dio. Por lo tanto, nadie las va a arrebatar de la mano del Padre. Cuando usted lee la palabra de Dios, la mano está hablando de Cristo. La mano de Dios no es de Maradona. La mano de Dios es de Cristo. Es Cristo. Es Él salvándonos. Es Él asegurándonos. Nadie podrá arrebatarte de las manos de mi Padre. Esa seguridad te la da el Señor. Nadie más. Solamente Jesucristo. Fíjese lo que dice Isaías 66:1 para que podamos tener más evidencia que la mano de Dios es Cristo. Jehová ha dicho, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, así todas ellas llegaron a ser, dice Jehová. Dice Dios, mi mano hicieron todas estas cosas. Y el evangelista Juan, el apóstol Juan dice en su evangelio, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que fue hecho, fue hecho. Está hablando de Cristo, la mano. ¿Quién te extiende una mano? ¿Quién te extiende una mano hoy? ¿Cuántas veces uno escucha esto? Necesito que alguien me dé una mano. Si pudieras ver que en tu aflicción de hoy, que en tu soledad de hoy, que en la angustia que estás viviendo hoy, y que incluso en ese pecado tan pegajoso que orás, pedís perdón, te arrepentís y volvés a caer, orás, pedís perdón, te arrepentís y volvés a caer, orás, pedís perdón, te arrepentís y volvés a caer y decís, Señor, estoy cansado, no puedo más, siempre caigo en lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque te apoyas en tu propia justicia. Deja que el Señor haga la obra. Encomiéndale al Señor tu vida. Mire lo que dice el capítulo 31, 15 del Salmos. Presta atención, qué hermoso lo que David dice. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de manos de mis enemigos y de mis perseguidores. En tus manos están mis tiempos, quiere decir, en tus manos está mi vida, Señor. En tus manos está mi vida, por eso líbrame de las manos de mis enemigos. ¿Se acuerda? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es reconocer, yo estoy en las manos del Señor. ¿Por qué será que siempre usamos esa frase cuando estamos en un 4 irreversible, en el pip, pip, y está en manos de Dios, dice el médico? No está en manos de Dios recién. Siempre estuvo en las manos de Dios. En todo momento estuvo en las manos del Señor. Porque mi vida fue consagrada a Él. Porque me entregué a Él. En tus manos está mi vida, Señor. Yo pongo mi vida en sacrificio. Te entrego mi corazón a ti. ¿Usted está entendiendo este versículo?
Cuando Él dice, me hizo sacar del lodo, del barro pegajoso, de ese pozo de destrucción, Dios Padre utilizó su brazo, Cristo. Dios Padre utilizó su mano, Cristo. En tus manos está mi vida. Fíjese lo que dice Primera de Pedro 5:6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Creo que ya es claro saber quién es la poderosa mano de Dios. Es Cristo. La poderosa mano de Dios es Cristo. Que dice, humillaos. ¿Qué significa humillaos? Clama. Clama al Señor. Pídele, Señor, no soporto más vivir así. No aguanto más vivir así. Todo alrededor de mi vida se va derrumbando. Veo a mi familia derrumbarse, mi matrimonio derrumbarse, mi economía derrumbarse, mis hijos lo estoy perdiendo mi salud, las fuerzas me abandonan, no siento paz, veo todo oscuro, veo todo mal y lo único que escucho es la voz de la culpabilidad, que soy el culpable de todo, y una voz que susurra, termina con este sufrimiento, acaba con tu vida, mentira del diablo. Cuando sientas que cada vez estás peor, iglesia, déjeme decirle, la Escritura dice que vienen tiempos peores que esto. ¿Qué hay que hacer? Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios que es Cristo. Porque Él te va a levantar cuando sea tiempo. Y Él viene a levantar a su iglesia victoriosa. Él viene a levantar a su iglesia y a ponerla en el lugar que Él determinó. Padre, donde yo estoy, quiero que ellos también estén, lugar de gloria. ¿Puede tener paciencia? ¿Puede tener esperanza? ¿Puede gozarse de esto? Un brazo tiene una mano, pero también tiene dedos. Y la Escritura también habla del dedo de Dios. Fíjense en lo que dice Éxodo capítulo 8, versículo 19, cuando Moisés comenzó a levantar su vara y empezó a demostrar el poder y la autoridad que tenía de parte de Dios. Los brujos, los hechiceros, el mundo de las tinieblas reconoció algo que muchos hasta el día de hoy todavía no se dan cuenta. ¿Qué dijeron los brujos? Entonces los hechiceros dijeron al faraón: es el dedo de Dios. Pero el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, tal como Jehová lo había dicho. Usar un dedo. Eran demostraciones milagrosas, sobrenaturales, increíbles, y ellos dijeron, esto es el dedo de Dios. ¿Qué le estaba queriendo persuadir al faraón? No nos metamos con el Dios de los hebreos. Porque esto, faraón, que estás viendo no es otra cosa más que el dedo de Dios. ¿Te imaginas lo que será su poderosa mano? ¿Te imaginas lo que será su brazo desnudo en juicio? Tenés una arañita. ¿Dónde? En el hombro. Así de simple. El dedo de Dios. Fíjese el otro versículo que hace referencia al dedo de Dios. ¿Quién es el dedo de Dios? Es Cristo manifestado en poder y en autoridad. Capítulo 31 de Éxodo, versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es la Escritura? ¿Quién es el que escribió? ¿Quién es el dedo de Dios? Es Cristo. Él es la palabra. O sea que yo puedo salir del pozo no tan solo con el brazo de la salvación y de la justicia de Dios, no tan solo con su mano poderosa que me da seguridad, sino también con el dedo, que es la demostración de su poder a través de su palabra. ¿Cuántos se gozan? ¿Podés ver, chiquito, el pozo que estás ahora? Viendo la magnitud de nuestro Dios, el que salva. Amén. Bendito sea el Señor.
Esa es una verdad que no podemos cambiarla. Mire lo que dice en la tipología de la propiciación, de la salvación. Mire lo que dice Levítico capítulo 4, versículo 6. ¿Qué hacía el sumo sacerdote a la hora de ofrecer sacrificio? Mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará con aquella sangre 7 veces delante de Jehová frente al velo del santuario. ¡Wow! El dedo con sangre, hablando de Cristo ensangrentado, rociándonos 7 veces, plenitud de una obra divina manifestada allí. ¿Para qué? Para darnos propiciación, salvación de nuestros pecados. El dedo de Dios es Cristo. Te aseguro que si Él tiene que sacarte esta noche de ese pozo de la desesperación, aunque sea un dedo del Señor, es suficiente para ver su gloria. Gracias por ese entusiasmo, hermano. Salmo capítulo 8, versículo 3, David termina contemplando la grandeza. Cuando él ve las estrellas, las constelaciones, las galaxias, empieza a ver todo eso y él se siente ni una pulga chiquitita. Y él dice esto, fíjense. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Obra de tus dedos, la creación. Mire, para los que tienen internet les recomiendo en algún momento que busquen en los videos de YouTube, que pongan el universo a escala mayor y escala menor. Y se va a sorprender lo que es el universo. Y luego hace en escala decresiva. No eso se dice decresiva, decreciente. Decreciente, así es, ¿no es cierto? Perdón, decreciente. Y lo que era tan grande el universo se va a la partícula más pequeñita, más pequeñita. ¿Qué es lo más pequeño de las partículas? ¿El átomo? No. ¿El núcleo? No. ¿Qué era? Un electrón puede ser lo más pequeño. Y saben, todo, dice la Escritura, lo pusiste debajo de sus pies. ¿Sabe para qué hizo todo eso Dios? Para mostrarte en verdad cuánto te ama. Porque el creador del universo, el creador de todas las cosas, que con su dedo hizo todo esto, es Él el que vino a morir en lugar tuyo. Mientras vos seguías fornicando, seguías pecando, seguías cometiendo adulterio, seguías mintiendo, diciendo malas palabras, no te dabas cuenta que cada vez que el Señor hizo, mirando cuál era nuestro pecado, Él nos hacía recordar por su Espíritu Santo que nosotros fuimos perdonados por la sangre preciosa de Jesucristo. Por eso, amados hermanos, si hoy pequé y yo confieso mis pecados, no es que hoy el Señor me perdona. Él me perdonó en la cruz del Calvario. Todo pecado, pasado, presente y futuro. Sino que el Espíritu Santo te hace notar que el pecado que cometiste hoy, lo que hiciste anoche, lo que hiciste esta semana, el pecado que cometiste, cuando el Espíritu Santo te convence, ¿sabe para qué es? Para que digas, Señor, siento un profundo dolor y profunda vergüenza al saber que por este pecado que acabo de cometer, yo te maté en la cruz del Calvario. Muchos creen que esta libertad del pecado es para licencia para seguir pecando. Justamente ese es el pensamiento de aquel que no ha sido regenerado por el Señor y se va al infierno, porque sigue amando el pecado. Ahora, volvemos al Salmo 40 y vamos al desenlace. Dice el capítulo 2, versículo, la segunda parte, dice, puso mis pies sobre la peña. ¿Qué es la peña? Es la roca. ¿Quién es la roca? Cristo es la roca de mi salvación. En el pantano me hundía, no tenía dónde hacer pie, permanentemente estaba en inseguridad, pero Él te sacó y te puso sobre la roca que es Jesucristo, el fundamento de los siglos, donde nadie podrá sacarte de allí. Donde no existe ninguna cosa creada, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de ella, que te pueda separar del amor de Dios, porque está cimentado en Cristo.
Lo único que necesitas es mirar un momento y saber que estás sobre la roca. Un hombre prudente, dicho por Jesús, es aquel que escucha sus palabras y la pone en práctica. Es aquel como que edifica su casa sobre una roca. Vienen ríos, soplan vientos, cae la lluvia y la tormenta, pero golpea con ímpetu contra aquella casa, pero no cae. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la roca. Cuando alguien está cimentado en Cristo, que es la roca, experimenta victoria tras victoria, triunfos tras triunfos. ¿Sabía usted eso? ¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel tenía que pelear en la guerra? Y Dios le dijo a Moisés: sube al punta al monte y levanta tu bastón. ¿Así era? Tu vara. Y extiende tus manos. Y cada vez que Moisés se levantaba él su vara, ¿qué pasaba con el pueblo? Allá abajo estaban peleando todos. Vencían. Pero ¿sabe lo que es estar 10 minutos, media hora, una hora? ¿Cuánto habrá durado esas guerras? Y dice la Escritura que Moisés se cansaba. ¿Qué hicieron? ¿Se acuerdan qué hicieron? Le trajeron una roca y se sentó sobre la roca y levantó sus brazos, y allí estaba Aarón y Hur levantándole los brazos, y así prevalecieron hasta matar a todos los enemigos. En esta guerra, en esta batalla que tenemos diariamente, si no estás en Cristo, que es la roca, te vas a cansar rápido y vas a ser destruido rápido y vas a perder rápidamente. Dos personas te están hablando de consejeros a la derecha y a la izquierda para sostener tus brazos. Amados hermanos, el cimiento es firme, es inconmovible, es Jesucristo, la roca de nuestra salvación. Su palabra, su ley, su amor, su seguridad jamás serán movidos, porque Él es inmutable, Él no cambia. Terminará nuestras vidas de hundimiento, pararemos para siempre de hundirnos, ya no estaremos más hundiéndonos en nuestras propias miserias. Tendremos una vida con una manera diferente de pensar. Y te aseguro que Dios te trajo esta noche para escuchar esta verdad, porque por más que quieras mostrar un cuadro precioso, tu vida por dentro se está destruyendo día a día y vas perdiendo el gozo y no hay nada que te satisfaga. Y sabes, hermanos, Dios nunca llega tarde. Hoy es el día que debes escuchar de que Él, su brazo te puede sacar del barro pegajoso del pecado y apoyar tus pies sobre la roca, dándote identidad, dándote seguridad, dándote una garantía que nadie en este mundo ni en el universo te lo puede dar, solamente Jesucristo, el único. Dice el versículo 2: y enderezó mis pasos. ¿Sabe qué significa eso? Cambio de rumbo. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es un camino de muerte. Ahora, mira lo que dice Isaías 35, en la visión que tiene el profeta acerca del camino de salvación. Isaías capítulo 35, versículo 8, dice así: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. ¿Cómo será llamado? ¿Qué quiere decir? Que antes nuestro andar, ¿cómo era? Impuro, inmundo, sucio. Pero sin embargo, cuando Él te sacó del pozo, te puso la roca que es firme, ahora Él ordena tus pasos, Él dirige tu nuevo caminar. Hermanos, si hay alguien que dice que es cristiano pero no se cansa de pecar y no le da asco el pecado, déjeme decirte una verdad dolorosa: usted no es cristiano y está condenado al infierno, porque la naturaleza está demandando y demostrando quién es usted. Pero aquel que ama a Cristo aborrece el pecado como Dios aborrece. Es una ecuación: A más B igual a C. Pastor, estoy enamorado de una chica
Oh, pastor, estoy enamorado de un muchacho, pero él no es cristiano, él no ama al Señor, él dice que me ama a mí, pero ¿qué dice la Escritura? ¿A quién amo yo? ¿Amo a Dios por sobre todas las cosas? ¿Puedo amar a alguien que aborrece a mi Dios? ¿Puedo amar a alguien que no ama a mi Dios? No, pero si dice que ama a Dios porque va a la iglesia, eso no es el amor de Dios. Jesús dijo, si me amas, guarda mi palabra. Y es clara la palabra. Por eso la mente tiene confusiones. Dice, no, yo no practico religiones porque las religiones te prohíben todo. Al contrario, somos verdaderamente libres para decir no a lo que destruye, a lo que ofende a Dios, a lo que daña mi vida. Somos verdaderamente libres, porque aquel que no ha sido librado por Cristo sigue siendo esclavo del pecado y no puede dejar de mentir, no puede dejar de robar, no puede dejar de cometer adulterio y fornicación. Sigue, es consciente, claro. ¿Por qué? Porque su conciencia todos los días le dice, estás pecando, cometiendo una infracción de Dios, pero no puede hacer nada por salvarse. Intenta con una vida moral, trata de decir, Señor, ahora sí, no voy a volver a ver una mujer con lujuria. Esos son palabras que salen del labio, pero un corazón que está atado sigue cayendo en el mismo pecado. Oh, Señor, te prometo que ya voy a dejar el cigarrillo para siempre, no voy a volver a tomar más alcohol porque yo sé que voy a ser libre. No puedes. La Biblia dice, si no te libera Jesucristo, no podrás ser libre. Pero si Él te liberta, serás verdaderamente libre. ¿Qué tienes que hacer? Clama al Señor. Clama al Señor. Y espera pacientemente, porque Él oyó tu clamor y vendrá por ti. Glorioso, endereza mis pasos. Solo Dios puede hacer esta tarea. Voy concluyendo. Jeremías 10:23. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Dice Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. A ver, vamos a decirlo juntos. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. No puede. No puede. Hay una canción que cantamos hace mucho, no cantamos, ¿no? El Señor es mi rey, mi todo, ¿se acuerda? ¿Y qué dice en una parte? El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, es el creador de los cielos. Qué hermoso. ¿Guía tus pasos? Pablo dijo en Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Usted es guiado por el Espíritu Santo de Dios? ¿Es consciente cuando está pecando? ¿Sabe que está ofendiendo a Dios? Hermanos, muchas veces hay conflicto entre hermanos, pero algo nos lleva a nosotros a reconciliarnos. Decimos, hermanos, perdón, nos abrazamos, vamos, comemos un sándwich después y ya está todo bien. ¿Y de Dios? ¿Arreglaste con Dios? No sabía, pensaba que era con el hermano. Hermano, cuando pecamos, al primero que ofendemos es a Dios. Si no, no hay arrepentimiento. Una vez le pregunté así a un hermano, ¿usted cuando hizo todo eso se arrepintió? Sí, hermanos. ¿Y a quién le hizo daño? A mi esposa, a mi padre, a mi madre, a mis hijos. Entonces eso no es un arrepentimiento, hermano. Claro, ¿cómo que no? Si usted estuviera verdaderamente arrepentido, el primero que nombra, ¿a quién es? He ofendido primeramente a Dios. ¿Se acuerda José cuando la esposa de Potifar lo estaba tentando? ¿Qué dijo él? Líbreme de ofender a mi Dios. No voy a pecar contra mi Dios. A lo mejor estás a punto de cometer un pecado y nadie te ve, pero que nadie me ve. No está el pastor, no están los hermanos, no está la gente de la iglesia, entonces no hay problema. Vamos para adelante. Te olvidaste que Dios todo lo ve, todo lo sabe,
que ante sus ojos todas las cosas están abiertas y desnudas, ante quien tenemos que dar cuenta. Se olvidó de ese detalle. Hebreos 4:13 dice esto. Por eso dice la Escritura, el hombre no puede corregir sus pasos, solamente es Dios. Él enderezó mis pasos. Evidencia de una persona que ha sido salvada. Enderezó tus pasos. Caminas diferente, cambio de hábito, cambio de estilo, cambio de costumbre, cambio de vida. Eso es salvación del Señor. Y el último versículo dice, el versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo. Ah, qué hermoso. Nicolás leía el cántico de Ana, ¿no? ¿Por qué cantó Ana? ¿Porque había que cantar un corito? No, ¿por qué cantó Ana? Porque algo hizo el Señor antes, ¿no es cierto? El cántico de Moisés. ¿Por qué cantó Moisés? Oh, porque le dio la liberación. El cántico de Israel. ¿Por qué cantó Israel? Porque fueron librados y llevados a la tierra prometida. ¿Por qué cantaron Nehemías y todos los coros arriba del muro? Porque reedificaron el muro y la casa del Señor por la voluntad de Dios. Hermanos, no se puede cantar canciones a un corazón afligido. Mi Dios es poderoso y yo vivo fracasado. Tenemos fe de Dios y yo no creo nada. ¿Se imagina cantar así? ¿No encaja esto? Solamente podemos cantar un cántico nuevo a aquellos a quien la salvación ha sido dada por el Señor. Se inclinó, escuchó tu clamor, extendió sus brazos, te sacó del lodo cenagoso, te puso en un lugar seguro, la roca que es Cristo Jesús, cambió el rumbo de tu vida y ahora te pone un canto nuevo. Amén. La alabanza a Dios, el agradecimiento a Dios, el vivir una eternidad para alabar a Dios. ¿Qué cantabas antes? ¡Ay! Quejas, dolores, reproches, sufrimientos, lamentos. Pero ahora cantamos un cántico nuevo. ¿Quién lo hizo? Nuestro Dios. Él pone un cántico nuevo en tu boca. ¿Y qué es eso de un cántico nuevo? Un espíritu regenerado, un alma totalmente libre y agradecida al Señor, y que en verdad se deleita solamente en el Señor. Y termina diciendo el versículo: muchos verán esto. ¿Para qué lo hizo el Señor? Para testimonio, para que muchos vean. ¿Estarán en el mismo pozo muchas personas? Claro que sí. ¿Cuántas personas están en ese pozo cenagoso, en ese lodo? ¿Estará tu familia allí en el pozo ese? Claro que sí, tal vez. ¿Estarán tus compañeros de trabajo, tus vecinos? ¿Cuántos estarán? Y si empezamos a sumar, son muchos. Y dice la Escritura que cuando vean, muchos verán, temerán. Ese temor es solamente Dios pudo haber hecho esto con la vida de esa persona, y confiarán en el Señor. Es el testimonio más grande que podemos tener nosotros, quizás sin necesidad de hablar, simplemente convivir una vida en victoria. Amados hermanos, es Dios digno de suprema alabanza. Por eso termina diciendo, versículo 4, bienaventurado el hombre que puso su confianza en Jehová y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Es imposible contarlos delante de ti. Si yo anunciara y hablar de ellos, no pueden ser enumerados. David dice, es increíble todo lo que hiciste, todo lo que has hecho por mí. David es el mismo que dice, me has coronado de favores y misericordias. Es el mismo David el que dice permanentemente, yo alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Es David. Ese es el clamor, ese es el cántico que tenemos que tener. Amados, sé que hace calor y que hay humedad bastante en Tucumán, pero vamos a terminar dándole gracias al Señor. Pero quiero invitarte a que cierres tus ojos, porque probablemente esta noche, entre los que el Señor ha traído aquí, hay quienes se sienten plenamente y totalmente identificados con esta palabra.
estoy en un pozo oscuro, lleno de barro pegajoso. Es la vida que yo necesito ser liberado. Ya no más, Señor. Baste y suficiente el tiempo que he malgastado, que he vivido mal. Y vuelvo a decir, no importa cuánto tiempo de congregante tienes, porque si hasta yo mismo llego a caer en trampas peligrosas, sé que hasta que venga Jesucristo, todavía su misericordia está a aquellos que claman. Yo te invito en el nombre de Jesús a que seas sincero contigo mismo. Si Dios dice que Él no soporta a los soberbios, a los altivos, a los orgullosos, ¿a quién crees que vas a impresionar aquí con tu orgullo? A nadie. Ni siquiera Dios te ve. Pero a los quebrantados de corazón, a los que buscan al Señor, a los que en verdad dicen: Señor, yo reconozco, mi vida se fue apagando, fui perdiendo el sentido de la verdad, el gozo de mi salvación lo fui perdiendo por todas las cosas que veía. Pero hoy necesito, Señor, que tú pongas mi vida en una transformación total. Y si aquí hay personas que por primera vez están escuchando este mensaje, el Señor también te está diciendo esta verdad. Ya escuchaste, el brazo del Señor, la mano del Señor o el dedo del Señor es suficiente para maravillas. Él lo va a hacer, solamente Él lo puede hacer. Si el Espíritu Santo te lleva a rendirte en esta noche al Señor, si el Espíritu Santo te lleva esta noche a decir: Señor, hasta aquí está, llegué hasta aquí, ya no quiero más. Él oyó mi clamor. Él oyó mi clamor. Si así lo quieres hacer, pídele al Señor: sácame de este pozo, Señor. Sácame de este pozo. Si tenés dudas de tu salvación, dile: Señor, sálvame. Sálvame, Señor. Nadie tiene la vida comprada. Nadie sabe cuándo se termina nuestra vida aquí. Pero si hay algo que debemos estar seguros, es que Él te puso en la roca que es Cristo, y nadie te sacará de allí. Hay alguien en esta noche que dice: yo quiero pedirle al Señor que haga esto en mi vida. En tu oración personal, en tu clamor personal, dile al Señor: yo, Señor, te necesito. Padre, en el nombre de Jesús, yo no voy a convencer a nadie. Es la obra de tu Espíritu Santo y la exposición de tu palabra que trae luz. Yo he cumplido simplemente con lo que me mandaste, y hasta mi alma fue recreada por tu palabra. Pero yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que esta noche, si hay tan solo una persona que quebranta su vida delante de ti, que quebranta su vida delante de tu presencia, diciendo: Señor, creo que eres el único que puede sacarme de este pozo. Creo en verdad, Señor, que solamente tú puedes cambiar mi vida. Señor, yo me voy a gozar tremendamente, porque no lo hice yo, sino lo hiciste tú, trayendo un cambio, una transformación. Y entonces habremos dicho: has cambiado mi lamento en danza y mi llanto en risa. Has puesto un cántico nuevo en mi boca, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Rey, te alabo y te bendigo, Padre Celestial, por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por los siglos de los siglos. Amén.